Vamos al Salmo 116. Momento, por favor. Bueno, estuve meditando esta semana en este salmo que está muy conectado a un tema que hemos venido meditando hace, sí, meses ya, no semanas, sino meses. Este es uno de esos temas que el Señor le da a uno y uno dice, si esto fuera lo único que la iglesia recordara de todo lo que prediqué en el año, con esto quedo contento. Así que más o menos se imaginarán cuánto personalmente valoro esta palabra que el Señor nos permite tener hoy. Vamos a hacer una lectura de corrido del Salmo 116. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él. Tan misericordioso este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad clamé a ti. Estas personas son todas mentirosas. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Oh Señor, soy tu siervo, sí, soy tu siervo, nací en tu casa. Me has liberado de mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén, alabado sea el Señor. Amén. Entonces les recuerdo, estoy Amén, trabajando, amén. Amén, amén, estoy espectacular. trabajando con la nueva Amén, amén. traducción viviente. Supongo que algunos de ustedes están ahí con Reina Valera o Palabra de Dios para Todos, Biblia de las Américas o incluso esta misma, nueva traducción viviente. Entonces, este salmo es muy, muy especial. De pronto, mientras lo leímos de corrido, usted se quedó anclado en algunos de esos puntos, pero yo le quiero mostrar algunas conexiones que este salmo tiene con el resto de la escritura o más específicamente con el Nuevo Testamento. Versículo 1. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Esta parte me impacta bastante porque es el punto en que un creyente, un hijo de Dios, entiende y valora la comunión con el Señor. Es ese punto en el que tú entiendes que tienes el arma, el regalo, el beneficio, la gracia más grande que cualquier humano pueda tener en esta tierra, y es que el creador de los cielos y la tierra pueda escuchar tu voz y que escuche tu oración que pide misericordia. Es tremendo porque además dice, debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Usted se ha puesto a pensar en eso. Dios se inclina para escuchar. Él se inclina
día tras día, porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y aquí en el versículo 1 dice que él ama al Señor porque él sabe que Dios escucha su voz y específicamente escucha su oración que pide misericordia. Y es muy tremendo porque la Escritura nos dice que la misericordia de Dios es nueva cada día y que sus misericordias son para siempre. O sea, que desde este día y desde días atrás, desde antes que usted existiera, Él ha estado dispuesto a escuchar y seguirá escuchando y seguirá ministrando misericordia hasta que usted se muera, porque sus misericordias son para siempre. Y lo hará con sus hijos, y lo hará con sus nietos, y lo hará con sus bisnietos. Pero es necesario que nosotros seamos conscientes de esta bendición y de esta realidad. Y cuando yo estoy leyendo que Él se inclina a escuchar y que yo oraré mientras tenga aliento, o sea, voy a orar todos los días de mi vida porque Él me escucha, esto me lleva al Evangelio de Lucas, capítulo 11, y voy a recordarles algo que habíamos visto cuando empezamos toda esta serie sobre la oración, del versículo 5 en adelante. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Escuchen esto, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Qué palabra tan tremenda. Amo al Señor porque escucha mi oración pidiendo misericordia. Y debido a que Él se inclina a escuchar, oraré mientras tenga aliento. Mire el comparativo tan tremendo que el Señor hace. Si una persona aquí en la tierra, debido a la insistencia, te concederá lo que pidas, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Si tú siendo padre o madre, que eres un pecador o una pecadora, le das a tu hijo lo que necesita, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué Él cierra hablando del Espíritu Santo? Porque está diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les entregará lo más valioso que les puede entregar? Amado, si usted a la fecha no ha entendido que lo más valioso que Dios le puede entregar, ya se lo entregó, está en la olla. Deje de estar pidiendo bobadas. Si usted no ha entendido que el regalo más grande ya mora en usted, ¿se acuerda la prédica de la semana pasada? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Por favor, no le podemos pedir al Señor algo más grande que eso. Ya su Espíritu mora en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué vivimos como si Él nos debiera algo? ¿Por qué nuestra relación con Él se mantiene obstaculizada por caprichos y cosas que en nuestro corazón guardamos contra Dios, como si a Él le faltara algo para bendecirnos o para complacernos o como usted lo quiera llamar? Nosotros hemos recibido lo más grande, lo que pasa es que no lo hemos usado. Entonces, voy a cambiar esa palabra, no lo hemos aprovechado, no lo hemos experimentado a plenitud, pero es que nosotros no podemos tener algo más grande
ni más poderoso, ni más infinito, ni más grandioso que el Espíritu de Dios. Es su Espíritu morando en nosotros. Y todavía no lo hemos dimensionado. Entonces, qué tremenda esta palabra. Sigamos leyendo. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí y lo único que veía era dificultad y dolor. Vamos a resumir esto en una aplicación práctica. Mi situación estaba tan dura, tan difícil, que yo lo único que veía cerca de mí era la muerte. Era lo que veía más próximo, llamándome. Sí, es tremendo. Si uno dice que la muerte lo envolvió en sus cuerdas, eso nos habla de cómo, pues ya mi pensamiento y mi emoción están enfocados allá. Mejor me muero. Esto es tan difícil, tan duro, que mejor me muero. Pero a la vez es el temor a morir. Entonces queremos morir, pero nos aterra la idea de morir. Pero a veces la vida es tan dura, el valle de sombra de muerte que estamos cruzando es tan duro que es lo único que tenemos a la vista. Y tengamos en cuenta que nuestra vista es limitada. Entonces no somos capaces de ver más allá. Pero hay una solución. Cuando lo único que veía era dificultad y dolor, dice el versículo 4, entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Voy a repetir esto. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Y voy a ir rápidamente a Romanos capítulo 10. Por eso le dije, este salmo se conecta de una manera impresionante con el resto de la escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Hay muchas conexiones. Y dice Romanos 10:13, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se da cuenta? Todo lo que se predica en el Nuevo Testamento, todo lo que se enseña está fundamentado en el Antiguo y por eso no nos podemos hacer los de la vista gorda con el Antiguo. Tenemos que estar constantemente edificándonos a través de una meditación bíblica completa, integral. Es el Antiguo y es el Nuevo, donde en el Nuevo se consolidan algunas cosas de manera especial y donde la gracia perfecciona muchas cosas y las podemos entender es a través del Nuevo. Pero es tremendo que aquí diga, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Está dando garantía de que la palabra del Salmo 16 se cumple. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvo en esta vida presente y será salvo para la vida eterna. Será salvo en la tribulación presente y será salvo para el día del juicio final. Porque el que invoca el nombre del Señor, al Señor alberga. El que invoca el nombre del Señor se impregna. El que invoca el nombre del Señor, el Señor le transforma. Entonces, por eso invocamos el nombre del Señor. Y voy a leer el versículo 14 aquí en Romanos 10. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Voy a pasar aquí al versículo 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. No podemos ejercer fe como la fe que ejerce el salmista en el Salmo 116 si primero el mensaje no llega. También voy a hacer una meditación en esta parte. A veces nosotros queremos que la gente use sus labios para ser bendecidos o que nuestros hijos hagan lo que hacemos. Pero es que el primer paso es que entre el mensaje, entre.
y eso durará lo que sea necesario. Eso se tendrá que hacer el tiempo necesario. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice en el Nuevo Testamento. No nos cansemos pues de anunciar y anunciar y anunciar. A veces nos desgastamos mucho en hablar para que el otro haga esto o haga aquello. Pero aquí realmente se trata es de anunciar el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Entonces yo no debo predicar para que el otro haga o deje de hacer algo. Yo predico para que la palabra penetre en su corazón, lo impregne, tenga fe y ahí él empezará a invocar el nombre del Señor. Entonces, el tema de esta prédica no es evangelístico, pero tampoco es posible avanzar si no hacemos este paréntesis. ¿Cómo le ayudamos al otro para que tenga fe e invoque el nombre del Señor? Le ayudamos hablándole del Señor, hablándole del Señor, no diciéndole es que tienes que orar, es que tienes que orar, es que tienes que cantar, es que tienes... No. Nadie hará nada hasta que la palabra no esté anclada en su corazón. Una persona no abre su boca hasta que su corazón no está impregnado de aquello que tiene que salir por su boca. Espero que no suene a trabalenguas. Nadie hará y nadie dirá nada, espiritualmente hablando, a menos que su corazón ya esté impregnado de eso. Y eso lo vamos a ver en este salmo también. Seguimos avanzando, cierro el paréntesis evangelístico. Entonces invoqué el nombre del Señor, Señor, por favor, sálvame. Esto lo harán las personas que han recibido un mensaje de esperanza y que han escuchado, porque la fe viene por el oír. Y algunos tendrán que oír meses y años hasta que un día digan, Señor, sálvame. Porque yo no digo, Señor, sálvame, yo no invoco el nombre del Señor hasta que mi corazón no está lleno de ese mensaje. Versículo 5. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él, tan misericordioso este Dios nuestro. Es tremendo porque el que ha invocado el nombre del Señor, como la palabra lo impregnó, como el mensaje lo impregnó, hay conciencia de la misericordia de Dios. Hay entendimiento de la bondad del Señor. Y definitivamente el mensaje, el evangelio, tiene que dejarle claro a las personas que Él es misericordioso, que Él es bueno y que su nombre puede ser invocado. Cualquier otra forma de presentar el evangelio estará incompleta. Cuando las personas invocan el nombre del Señor, estarán listas también para ser discipuladas por el Señor, y entonces aquí ya viene la etapa correctiva del Señor. Eso ya es diferente. Pero tú no puedes esperar que una persona viva o haga cosas correctivas para ser salvado por el Señor. El primero es salvado por su bondad, por su misericordia, invoca su nombre, pero el Señor que lo salva, ese mismo Señor lo corregirá, ese mismo Señor lo transformará, ese mismo Señor lo redarguirá de lo que es el pecado, porque esa es la obra del Espíritu. Entonces no nos dejemos confundir, porque a veces queremos que las personas se comporten como si fueran salvos y maduros espiritualmente, porque como nosotros ya pasamos por ahí, entonces predicamos un evangelio de tú tienes que hacer lo que yo hago, tú debes orar como yo oro, tú debes cantar como yo canto, tú debes vivir como yo vivo si quieres ser bendecido, pero el evangelio no es así. El evangelio es, te estás ahogando y necesitas un salvavidas. Invoca el nombre del Señor, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y Él te escuchará. Lo primero que la gente necesita entender es que puede invocar el nombre del Señor y que el Señor lo salvará y que el Señor lo rescatará y el Señor lo transformará. Y después ese mismo Señor lo disipulará, lo pulirá, lo tratará y hará todo lo que sea necesario. Pero no perdamos de vista el orden de las cosas. Entonces, uno de los frutos bonitos o una de las consecuencias interesantes de nuestra predicación es que la gente empiece a invocar el nombre del Señor. Entonces, si usted tiene un sobrino, un hijo, un esposo, una esposa, alguien a quien le ha estado predicando, y esa persona le dice, estoy orando,
O esa persona le dice, le estoy pidiendo al Señor que me cambie, le estoy pidiendo al Señor que me saque del punto A y me lleve al punto D, quiero decirle que se está logrando el objetivo. El objetivo no es cuando la persona vaya a la iglesia y se comporte igual que usted. El objetivo es cuando la persona diga, entendí que necesito invocar el nombre del Señor. Entendí que tengo que orar. Enséñame a orar. Dime que oro. Oremos juntos. Ese tipo de cosas son señales de que la semilla de fe está empezando a brotar. Y por eso estudiar este salmo es tan poderoso. Ahora vamos al versículo 6. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Pero ¿cómo vamos a tener fe si no escuchamos? Eso ya lo leímos en Romanos 10. Entonces esto vuelve y nos lleva a lo mismo. El trabajo de nosotros es ayudar a que la fe nazca en el corazón de las personas y también les tenemos que decir, ¿sabes qué necesitas? Y yo qué necesito y todos qué necesitamos. Necesitamos la fe de un niño. La fe de un niño no tiene, no tiene marco. La fe de un niño no tiene el punto 1, el punto 2, el punto 3, el requisito A, B, C y D, con las ramificaciones X, Y, Z. Esa es la fe de nosotros los adultos y de los que nos hemos llenado de teoría y que todavía le tenemos miedo a esto o nos da rabia aquello. La fe de nosotros se convierte así, se llena de adornos, pero la fe de un niño es simplemente como la fe de alguien que está empezando en el Señor y ve un video o una prédica o ve una sanidad y dice, ah, ok, yo voy a hacer lo mismo, en el nombre de Jesús es sano y la persona se sana. Eso es fe de niño. Una fe que no dice esto cómo funciona y será que sí, será que no, cuáles son los requisitos, no, es fe de un niño. Tú le dices a un niño que si se le cae el diente y lo guarda bajo la almohada, un ratón le va a dar un billete de 20,000, el niño se cree ese cuento, entonces como él se lo cree, cuando se le cae el diente lo mete debajo de la almohada y bueno, quien le echó ese cuento pues tiene la responsabilidad de ponerle el billete de 20,000, pero el niño obedeció a lo que escuchó. El niño asumió que lo que le dijeron es cierto, entonces por eso mete su diente debajo de la almohada. Y bueno, lo más tremendo es que aunque eso es un asunto cotidiano del ser humano, no es un tema de la fe real, pues el niño va a ver que se cumplió lo que le dijeron. Entonces vuelvo al primer ejemplo de Lucas. ¿Cuánto más no hará el Señor por nosotros? Y aquí es muy tremendo porque habla de protección. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Así de sencillo. La Biblia dice que Él me rescata, yo voy a creer eso. La Biblia dice que Él me protege, voy a creer eso. La Biblia dice que Él me escucha, voy a creer eso. Por eso en el versículo 2, oraré mientras tenga aliento. ¿Por qué? Porque debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Versículo 7, que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Hace 8 días Yanceli contó el testimonio de cuando le iban a robar el bolso y que ella empezó a orar en lenguas y los ladrones se asustaron y se fueron y los vecinos se asomaron en el barrio. Y varios de ustedes contaron testimonios. Estábamos exaltando al Señor de una manera diferente. No exaltamos al Señor con canciones, pero exaltamos al Señor contando sus maravillas. Y yo escuché todas esas maravillas que ustedes compartieron y me quedé pensando en eso. Y yo creo que entre ustedes se quedaron pensando en todas las cosas que comentamos y la manera en que exaltamos al Señor contando sus maravillas. Y a mí lo que me gusta de los testimonios en la iglesia es que definitivamente mi alma puede descansar nuevamente porque el Señor ha sido bueno con ustedes y conmigo. Y yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero a veces a mí me salva el día escuchar un buen testimonio, escuchar que la gente experimenta lo que está en la Biblia.
experimentar que la gente cree algo que está en la Biblia y le sucede. Eso me ha salvado el día a mí, me ha salvado el momento y literal me ha salvado la vida. Y mire que la Biblia dice que así funciona, porque Él está hablando de lo bueno que ha sido el Señor y por eso Él declara que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Todos los que están aquí conectados y los que vean esta predicación después, les digo, si usted ya ha comprobado que el Señor ha sido bueno con usted, en el nombre de Jesús le digo que su alma descanse nuevamente. Porque si Él fue bueno ayer, si Él fue bueno la semana pasada, si Él fue bueno hace un mes, hace un año, hace 5, Él es bueno hoy también. Y va a ser bueno la semana entrante. Amén, Entonces, amén. dígale a su alma, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de Amén, alabar. amén. Sigamos avanzando. Este salmo es un salmo muy tremendo. Versículo 8, me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Esta es una declaración de doble impacto. Por un lado, esta declaración lo que está diciendo es, mire, por cuanto el Señor es bueno y se ha manifestado y me ha dado esta fe, estoy seguro que en todo momento en mi andar Él está delante de mí. Pero a la vez, esta declaración también tiene un mensaje de presencia de Dios debido a tu fe y tu conciencia. Yo decido caminar en la presencia de Dios. Yo decido entender y ser consciente de que por donde voy andando, donde estoy viviendo, donde me estoy moviendo, Él va delante de mí en ese momento. Si a usted se le olvida que Dios está con usted, lo primero que viene a su vida es una sensación de soledad, abandono y vulnerabilidad. Muchas veces nosotros fallamos es porque se nos olvida de manera consciente que Él está. Y también pecamos de ciertas maneras porque se nos olvida conscientemente que Él está. Si usted tuviera la oportunidad de ver al Señor sentado con usted en todo tiempo, hay muchas cosas que usted no miraría en internet o en televisión. Si usted viera al Señor junto a usted en todo tiempo, hay ciertas maneras en las que usted no le hablaría a los que están con usted. Si usted pudiera ver al Señor que está con usted en todo tiempo, hasta se privaría de pensar ciertas cosas porque usted diría, Él está aquí junto a mí y está leyendo mis pensamientos. Entonces es tremendo porque dice, así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Y la palabra nos está diciendo, viva así. Camine así en la presencia del Señor, sea consciente de la presencia del Señor. Ciertamente eso nos va a facilitar la vida. Nos va a facilitar la vida porque no es que Él lo haga si lo vemos, Él siempre está, sino que en la medida que somos conscientes de que Él ve lo que nos pasa, escucha lo que nos dice y se da cuenta de lo que sentimos, eso nos da confianza y podemos descansar en Él. Si nosotros caminamos conscientes, viviendo en la presencia del Señor, sabemos que estamos protegidos y sabemos que contamos con su consejo. Y antes de actuar y hablar, podemos hacer silencio y decirle, Señor, tú sabes esto que está pasando, dime cuál es el siguiente paso. No sé qué responder en este momento, no sé cómo debo actuar. Y Él te va a responder, pero tú tienes que ser consciente de que estás caminando en la presencia del Señor. Y aquí viene uno de mis favoritos en este salmo, versículo 10. Creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. Vamos a parar ahí porque esto es más profundo de lo que suena. Creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido.
Esto es como una ecuación matemática. Hay cosas por las que usted no ora. ¿Sabe por qué no ora por esas cosas? Porque usted no cree. No hay otra respuesta. Hay cosas que usted no ha puesto delante de Dios. ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Porque usted no cree. No es porque se le olvidó. O no es porque los pastores no le enseñaron cómo orar por eso. O porque el profeta X o el apóstol Y no ha visto usted la última conferencia o la última revelación. Entonces usted todavía no se mete con esos asuntos. No. Usted sencillamente no ora por algo porque no cree o que Dios lo va a escuchar o que Dios va a hacer algo. Esas son las dos cosas o una de las dos cosas que usted no cree. O no cree que si ora en eso será escuchado o no cree que si ora en ese sentido Dios podrá manifestarse o podrá hacer algo. Ahora no se sienta mal, no lo estoy señalando, pero le estoy dando un diagnóstico para que haga una terapia y sea sano de eso, porque lastimosamente aún dentro de la iglesia se nos ha enseñado, hablo de la iglesia en general y de toda la historia de fe que tenemos cada uno, en algún punto nos enseñaron es que no todo se resuelve con oración. Esa frase yo la he escuchado un centenar de veces. No, es que no todo se resuelve con oración. Pues yo le voy a dar un ejemplo y usted me dirá si no todo se resuelve con oración. Suponga, estoy desempleado y ya pasé hojas de vida, ¿cierto? 5 hojas de vida, 8, 10, y busco aquí, busco allá. Tengo deudas, compromisos financieros. Hablo con mi pastor o con mi esposa o con un hermano de la iglesia y me dice, y yo le digo, pues tocó orar, ¿cierto? Que es la otra frase, es nuestra respuesta a la falsa enseñanza de que no todo se resuelve con oración. Entonces, en respuesta a esa falsa creencia, cuando usted se esfuerza mucho al principio o trata de resolver algo como se le ocurre, usted dice, no, tocó orar, ya tocó orar porque pues yo ya hice lo que pude. Entonces tocó orar. Y usted le dice a alguien, pues apóyame en oración. Y si usted está bien de malas, en este ejemplo le dicen, es que no todo se resuelve con oración. ¿No será que te ha faltado hacer esto? ¿O no será que te ha faltado hacer aquello o hablar con fulano o mengano? Primero busca esa salida. Entonces le pongo ese cuadro. Ahora le voy a pintar otro cuadro. Perdí mi empleo, ha pasado una semana, ya envié 1 o 2 hojas de vida, no ha pasado nada, le conté a unos amigos, a los hermanos de la iglesia, miren, estoy sin empleo, necesito resolver esto, pero usted no espera a que las cosas hayan avanzado más para decir tocó orar, sino que usted desde el día 1 de su desempleo empezó a orar. Y quizá en el día 10, 15 o 20 de su desempleo, usted recibe una visión, sueña algo, le hacen una llamada o piensa en algo que nunca pensó y decide creer y actuar. O es tan fuerte lo que Dios le mostró, que Dios le mostró llamar a esta persona o comprar y vender aquello, en fin, lo que sea, y dio resultado. Entonces, no es que la persona fue efectiva y fue muy inteligente en llamar aquí o en comprar y vender aquello. No, lo que pasa es que la persona creyó y por tanto dijo, Señor, estoy muy afligido. Señor, necesito una solución a mi desempleo y mis deudas. Pero no paró de orar. ¿Por qué? Por cuanto creyó, oró. Por cuanto creyó, tocó. Por cuanto creyó, llamó. Por cuanto creyó, buscó. Es de lo que estábamos hablando al principio. Y eso da un resultado. Entonces, sí, él tuvo que hacer algo, sí, él tuvo que hacer algo, pero lo que hizo, lo hizo como producto de la oración, no antes de la oración. Entonces, orar por todo sí sirve, porque sea que Dios hace algo directamente, o sea que Dios te dice qué hacer, esa es la respuesta a la oración.
Incluso a veces la respuesta a la oración es otra oración, se lo explico. Usted empieza a orar y resulta que Dios le dice, tienes que orar es de esta manera. Pero con eso ya Dios te está respondiendo la primera oración y se cumple lo que dice aquí. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Entonces, no importa si la respuesta de Dios es cambia tu oración, eso ya es una respuesta. Y Él mismo te está diciendo cómo tienes que orar. No importa si la respuesta de Dios es tienes que hacer esto, viajar allí, comprar y vender o comunicarte con fulano de tal. Esas respuestas son las respuestas que uno ve en la Biblia. No todas las respuestas son que le tocan el timbre y hay una bolsa con mercado en la puerta de su casa. También sucede y he escuchado el testimonio, pero a veces la respuesta es, lo que pasa es que tienes que hacerlo de esta manera o tienes que orar de esta otra manera, ¿ok? Entonces, Él siempre nos va a responder y yo hoy categóricamente le digo, lo creo, todo sí se resuelve con oración, porque incluso aunque tu enfermedad no sea sanada por la imposición de manos, si tú persistes en oración, terminarás siendo atendido por el médico adecuado, con el tratamiento adecuado y los resultados adecuados. Entonces, Él sí responde y todo sí se resuelve con oración. Y yo soy uno de Amén, los amén. Y yo soy uno de los que se creyó eso y yo estaba convencido. Sí, definitivamente no todo se resuelve con oración, pero hoy puedo decirles que en el secreto del Señor yo entendí que sí. Bueno, en el versículo 10 hay una conexión muy hermosa. Creí en ti, por tanto dije. Los invito, este sí vamos, este no lo quiero leer rápidamente. Vamos allá. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Y quiero que lo leamos en las diferentes versiones, porque aquí no vamos a encontrar una sorpresa. Lo que pasa es que es un texto que debido a su conexión con el Salmo 116 se ha prestado para diversas interpretaciones desde los lenguajes originales. Segunda de Corintios 4:13. En esta versión dice, sin embargo, seguimos predicando, escuche, porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Entonces resulta que estoy leyendo esto en la misma versión. En esta Biblia, cuando yo voy al Salmo 116, versículo 10, creí en ti, por tanto dije, ¿ok? Entonces ellos lo mencionan acá. Creí en Dios, por tanto hablé. Y están hablando de un tipo de fe, de un espíritu de fe. Si alguien tiene Reina Valera, por favor, léalo en este momento. Nadie con Reina Valera, bueno. Si tiene Biblia a las Américas, de pronto, Yo tengo PDT. bueno, léela ahí, está bien. Dice, las escrituras dicen, tuve fe y por eso hablé. Ya que tenemos el mismo espíritu que da fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. Esa Amén. la PT. Ah, Sí. ok. Pero curiosamente, cuando usted va al Salmo 116 en la PDT, no se conectan. Entonces ahí es donde uno dice, algo le pasó al comité editorial ahí de la PDT. Pero, por ejemplo, la traducción en la PDT de ese mismo versículo está genial, porque da con más detalle el hecho de tener la misma fe que tuvo el salmista y por tener ese mismo espíritu de fe, resumámoslo de esta manera, abre su boca, ¿sí? Por cuanto tuve fe o por cuanto creí hablé, por cuanto creí dije.
En este caso, Pablo lo que está diciendo es, ese mismo espíritu de fe lo estoy aplicando para predicar. ¿Por qué? Porque yo le creo al Señor, no a las circunstancias que me rodean. Les voy a dar un poquito de contexto para que miren por qué Pablo se pega de ese espíritu de fe. En el versículo 11 y 12 dice, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, o sea, sin importar los peligros que estamos enfrentando por predicar el Evangelio, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Amados, este pedacito es tremendo porque lo que nos está diciendo es que del tamaño de tu fe son tus oraciones. Del tamaño de tu fe lo que sale de tu boca. Wow. Del tamaño de tu fe lo que tú predicas. Tú no predicas nada que no tenga el mismo tamaño de tu fe. Entonces, por eso a veces la gente habla y es como si no dijera nada, porque en el fondo, en su corazón, ni siquiera se la cree lo que está diciendo. Y este salmo nos está diciendo, lo que sale de mi boca tiene que ser del mismo tamaño de mi fe. Sí y amén. Y esa fe me tiene que llevar a invocar el nombre del Señor. Creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. El salmista dijo, yo no pierdo el tiempo y yo sé que si yo le digo que estoy muy afligido, Él va a hacer algo. Y si yo le digo que necesito comer, Él me va a dar provisión. Y si yo le digo que no sé cómo resolver esto, Él me va a mostrar cómo voy a resolver esto. Pero tenemos que dejar ya esa fe mediocre de decir cosas que ni siquiera las creemos. Y tenemos que dejar de repetir frases y clichés que porque el predicador de moda los dice, no. Usted tiene que hablar desde la fe que tiene adentro. Y si usted no cree algo, más bien no lo diga. Por cuanto creí, hablé. Y si le está costando creer en algo, dígale eso, pero al Señor o a su hermano en la fe que es más maduro o a su pastor, a su pastora. Tengo problemas para creer esto y por eso no soy capaz de orar así o de hablar eso. Hay que ser sensatos en ese sentido para poder ser libres y llegar a este punto. Creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. Y esto nos devuelve matemáticamente a algo que dije más temprano. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra. El oír viene por anunciar. Entonces, procuremos hacerle un favor a la iglesia y al mundo. Hablemos fe, pero basada en Cristo, sí, no basada en el secreto, la ley de la atracción, sí. Yo sé que el caso no es de acá entre nosotros, pero lo debo decir para que usted se lo pueda enseñar a otro o para el que vea esta prédica en algún momento. Porque la medida que yo hablo fe y yo hablo de Cristo y doy cimiento de fe a través de una buena semilla, la gente va a creer, va a invocar el nombre del Señor y van a ver cómo el Señor se manifiesta. Y entre más personas puedan mostrar cómo se manifiesta el Señor, más personas van a ser salvas y el reino se va a extender más. Eso es todo. Esa es la ecuación, no más. Entonces, este versículo es muy tremendo. Creí en ti, por tanto dije, porque ustedes ya han escuchado cuando dice de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Se da cuenta cómo se conecta una cosa con la otra? Y en Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree, se da cuenta, y con la boca se confiesa. Entonces, con el corazón se cree para justicia
y con la boca se confiesa para salvación. Repítalo ahí, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pablo está explicando cómo funciona. Usted no puede decir algo hasta que no lo cree. Por eso es que mucha gente repite la oración de fe con un corazón vacío porque no se le explicó bien el evangelio. Entonces, ese cuento de llevar a la gente así a la carrera a repetir una oración sin entender nada no sirve para nada, porque la gente a duras penas entendió lo que usted le dice. Ahora, hay momentos en que usted tuvo una conversación corta, pudo exponer algo de la fe, pero asegúrese de que en el corazón de la persona eso está claro. Incluso es muy bueno cuando la gente dice, en serio, entonces, si yo oro, eso puede pasar. Y si yo repito, o si usted es un poquito más incisivo y dice, a ti te gustaría, o esto que te digo lo crees y te gustaría que Dios lo haga en tu vida. Entonces, si la persona dice sí, por lo menos tu pregunta le permitió procesar por un momento la idea. Pero a veces el evangelismo a la gente se le convierte en que dice cosas, no interactúa con el otro prácticamente, el otro no, el otro solo se queda mirándote así y le dices, ven, ora conmigo, y el otro, bueno, y ora, pero en su corazón no hay nada. Créame que eso no sirve. Más bien, eso lo que le da es una entrada para que en un futuro a alguien le pueda hablar y pueda creer realmente. ¿Sí? Entonces nosotros lo que necesitamos es hablar fe. Hablemos fe. Fe en que Dios es bueno, en que Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Fe en que Cristo tiene misericordia de ti y te va a rescatar, no por tus obras, sino porque tú hoy creas que aunque no lo mereces, Él tiene misericordia y te rescata. Dejemos que Cristo rescate a la gente y no le digamos, sí, Él le tira el salvavidas, pero diga de una vez si después del salvavidas usted va a obedecer, porque si no va a obedecer, entonces más bien condénese y ahóguese. No, no, el evangelio no se predica así. A nadie en la calle lo recoge la ambulancia y el de la ambulancia le dice, venga, yo lo recojo, pero si usted promete que va a ser buena persona de aquí en adelante. Así no funciona. Entonces yo tengo que hablar fe, sembrar fe, predicar fe. Nuestro evangelio es un evangelio de fe, de que la gente escucha algo y lo pueda creer. Por eso se necesita fe, pero aún Dios es el que da la fe. Por eso en Efesios dice, la salvación es por gracia por medio de la fe. Y esta fe no es don de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Por qué? Porque si el evangelio no fuera algo sobrenatural, cualquiera se lo creería sin la ayuda de Dios. Pero es que precisamente el evangelio es tan sobrenatural que uno necesita fe para creérselo. O sea, que a mí me digan que yo como he sido en esta vida o como soy y que como así que Jesús me ama, si yo ni siquiera lo conozco y Él fue a la cruz y está dispuesto a perdonarme y hacer de mí una criatura nueva y que yo nazca de nuevo, o sea, ¿quién se cree eso? Sí, eso no se lo cree nadie. Pero para poder creer eso me lo tienen que decir. Y cuando el que lo cree lo dice, el Espíritu de Dios actúa, abre mi corazón, hay un milagro en mí, yo digo, ay, yo voy a creer eso, tengo esperanza en eso que me están diciendo. Así es que tiene que entrar el Evangelio. Y cuando eso sucede, ya Dios se encargará del resto. No se preocupe. Dios es el que le cuadra la vida a esa persona, no es usted. El Espíritu Santo es el que lo va a convencer de dejar la idolatría, de dejar el cigarrillo, de dejar la fornicación, todo. Dios va a trabajar. De hecho, puede que lo haga a través de usted. Eso es distinto, pero no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Entonces, simplemente en la medida que esa persona le permita hablarle la palabra, compartirle la palabra, no se preocupe, es que todo eso está en la palabra. Usted simplemente le va a seguir hablando.
lo que está en la palabra, y la palabra que es viva y eficaz, la palabra que es espíritu y es vida, hará lo que tenga que hacer en esa persona. Entonces, vuelvo a este versículo 10, creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. ¿Por qué funciona esto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué funciona esto? Porque este es el espíritu de fe que necesitamos para orar, para predicar, para declarar. Es el espíritu de fe que se está moviendo a través de este mensaje, a través de esta palabra. Y esto es lo que el maligno ha querido estorbar, que no haya en nosotros este espíritu de fe, y nos ha llevado a desgastarnos con otras cosas. Y entonces el versículo 11 dice, en mi ansiedad clamé a ti. Estas personas son todas mentirosas. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Es que total, nosotros no tenemos nada que ofrecer, pero hay algo que podemos hacer. Versículo 12. ¿Qué puedo ofrecerle? Bueno, eso lo leímos, versículo 13. Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. ¿Sabe por qué la gente adora? ¿Sabe por qué la gente lo alaba? ¿Sabe por qué la gente hace un devocional? ¿Sabe por qué la gente se congrega? Eso es el resultado de la salvación. Haré estas cosas, alabaré el nombre del Señor por salvarme. No esperemos de la gente que haga cosas que solo las puede hacer alguien que ya fue salvado por el Señor. Nadie hará nada hasta que el Señor no lo salve. Nadie abrirá su boca para decir, para orar o para cantar algo que la fe no ha implantado en su corazón. Y hasta que suceda, usted y yo seguiremos usando este mismo espíritu de fe. Seguiremos predicando, seguiremos orando, seguiremos enseñando, seguiremos impregnando fe, abriendo nuestra boca. ¿Sí? Es hablando fe, no hablando odio, no hablando condenación, no hablando juicio, no. Así no se salva el mundo. El mundo necesita un salvavidas. La gente se está ahogando en las aguas sucias de su pecado, de su incredulidad y de su ignorancia. Pero el Señor conoce a los que son suyos y Él mismo se encarga de que la gente vea el salvavidas cuando esté flotando en el mar de la perdición. Él es el que lo hace. Versículo 14, cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Claro, una persona que ha sido salvada, rescatada, que su corazón está lleno de fe, ¿sí? Que tiene comunión con Dios porque, como dice aquí, así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra, esa es la persona que está lista para comprometerse con el Señor. Eso es lo que uno espera, ¿no? Entonces, una de las señales de que la gente realmente agradece a Dios, de que la gente realmente camina en su presencia, de que la gente ora, de que la gente está alineada con Él, es gente que se compromete con Él. Y como dice el versículo 14, cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Entonces aquí es donde usted y yo en el secreto tenemos que hablar esto con el Señor. Yo solo te hago listados de peticiones, Señor, o en esos listados hay algún listado de compromisos, porque es muy sabroso hacer listados de peticiones, pero ¿dónde está tu listado de compromisos? ¿Ah? Ahora, una cosa no quita la otra, ok, qué bien, cosas que hará Jesús, mis necesidades, mis peticiones, ajá, pero también hay que hacer la lista. Y así sea un solo renglón que tenga esa lista, pero ahí debe haber algo escrito.
Porque la Biblia en todo tiempo habla de cumplir los votos al Señor, de cumplir el compromiso, cumpliré las promesas que le he hecho al Señor. Entonces, ¿qué tal si nos devolvemos en el tiempo? Porque a lo mejor la bendición que estás disfrutando hoy fue la respuesta a un voto que tú hiciste, a una promesa, y no has cumplido. ¿Mm? Versículo 15, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Pareciera que es un comentario suelto, pero teniendo en cuenta el contexto de este salmo, el salmista está entendiendo que realmente este es un asunto que al Señor le importa. Y por eso cuando él tuvo fe y clamó y pidió ser librado de esto, Dios le libró. Verso 16, oh Señor, soy tu siervo. Sí, soy tu siervo, nací en tu casa. Me has liberado de mis cadenas. Todo el que nace en Cristo, todo el que nace por el Evangelio es como el siervo que nace en la casa de su amo. Nace listo para servir a ese amo. En el mundo natural, cuando esto se usaba o cuando esto operaba en esta sociedad y en estos tiempos, los nacidos en casa de un amo, automáticamente su vida estaba programada para servir a ese amo. Y a nosotros a veces se nos olvida que si nacemos en Cristo, nacemos es para Cristo, ¿sí? Y tenemos que reconocer eso. Oh Señor, soy tu siervo. Sí, soy tu siervo, nací en tu casa. Me has liberado. Entendamos que nacer en Cristo es nacer libre. No es nacer limitado, esclavizado, encadenado. No, nosotros cuando nacemos en Cristo somos libres para servirle, para adorarlo, para complacerlo. No, su carga es ligera, su yugo es liviano, dijo Jesús, pero nosotros debemos entender eso. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Note que esto ya está en los últimos versículos. Es que para llegar a este punto, usted ha tenido que caminar por lo que ya hemos leído. Una persona que no ha podido experimentar la salvación, la gracia, la misericordia, el ser escuchado por Dios, todo esto que hemos leído, es imposible que sea agradecido con el Señor. Y a veces nos frustra que algunos hermanos o familiares o amigos o gente cercana no exprese o no viva cierta gratitud delante de Dios, pero no podemos culparlos. Lo que pasa es que no han caminado por aquí. Entonces, más bien nuestra oración es que ellos puedan caminar esto, que ellos hagan este camino, porque solo de esa manera un día podrán decir, te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Yo me atrevería a decir que esto es una señal de madurez espiritual. Y madurez espiritual no traduce años en la iglesia, capacitaciones recibidas, escuelas recibidas. La madurez espiritual tiene, eso puede estar ahí metido, pero la madurez espiritual son cosas de fondo. Y la madurez espiritual está más conectada con la humildad delante de Dios, la gratitud, la dependencia de Él. Esa rendición de decir, esto no se mueve si tú no lo mueves, yo dependo de ti, tú solo habla, que yo escucho, tú dime que yo hago, tú llévame que yo me dejo llevar. En este punto de mi vida he entendido que la madurez espiritual tiene que ver más con eso. Ni siquiera con ciertos dones espirituales, porque es que los dones llegan por gracia una vez que el Espíritu Santo está en ti. No tiene que ver con tu madurez espiritual. Entonces es tremendo este versículo 17. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento. No está diciendo que el sacrificio es ser agradecido. No, por cuanto es agradecido, sacrifica, ofrenda, entrega. ¿Sí?
Esto es tremendo. Verso 18, cumpliré mis votos al Señor. O sea, una vez más vuelve y expresa, cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Estamos hechos para modelar. Entonces, la gente no aprenderá si no ve. Entonces, la gente tiene que ver de nosotros esto, que nosotros hacemos votos al Señor y los cumplimos. Y por eso el verso 19, que está muy ligado al 18, dice que hará esto en presencia de todo su pueblo. Verso 19, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén. ¿Cómo aplica esto hoy? O sea, en la iglesia, a los ojos de la iglesia. Porque ya esto no se trata ni del templo ni de Jerusalén. Se trata del pueblo de Dios. Y espero que hayan sido edificados con esta palabra. Pero quiero centrar todo en estos puntos específicos. Versículo 2, debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Amados, definitivamente la gente no ora lo que la fe no ha implantado en su corazón, o sea, lo que le falta de fe. Lo que a mí me falte de fe, eso me faltará de oración. Estoy totalmente convencido de eso. Usted no ora en lo que no cree, usted no confiesa con su boca de lo que no está convencido en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué? Porque con este mismo espíritu de fe, por cuanto creo, hablo. Siempre estará conectado su corazón con lo que usted hable. Su nivel de fe se refleja en eso. Se refleja en el tipo de oración que usted haga y la calidad de esa oración. Cuando digo calidad, no es tiempo. Usted se puede gastar 4 horas quejándose y renegando delante de Dios y son 4 horas perdidas porque eso no va a mover el brazo de Dios. Pero si usted en 10 minutos se rinde al Señor, es agradecido, habla fe, bendice, eso es poderoso y yo creo que esa fue la clave de Jabes. Los que recuerdan esta oración de Jabes, qué oración tan sencilla. Y dice la Biblia que Dios le concedió lo que pidió. Y creo que estando en este punto vale la pena que al corto plazo revisemos por qué Jesús enseñó en el Padre Nuestro, que así le bautizamos, pero la Biblia no dice que se llame el Padre Nuestro, pero es el referente que tenemos para que sepamos eso. Qué interesante analizar por qué Jesús enseñó oren así. ¿Qué es lo que debe haber en nuestros corazones para que al orar así y qué va a producir eso? Hoy día nosotros en este lado de la fe pues hemos arrinconado esa oración porque la asociamos con la tradición religiosa que nos abrazó en el pasado. Pero eso es una oración bíblica, son palabras que dijo Jesús. Y nosotros necesitamos un cambio en el corazón, precisamente que nuestra fe remueva cualquier mentira que creamos con respecto a decir el Padre Nuestro y que sea implantada la verdad de Dios en nuestro corazón para que con este mismo espíritu de fe hablemos. Por cuanto creí, hablé. Por cuanto creí, veré la voluntad de Dios hacerse aquí en la tierra como es en el cielo. Por cuanto creí, declaré, danos el pan de cada día hoy, y yo empecé a ver el pan de cada día, un día a la vez. Entonces, el nivel de fe nos tiene que llevar a eso. Entonces, amados, definitivamente Él se inclina para escuchar y oremos mientras tengamos aliento. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 5 dijo, oren sin cesar, oren sin cesar. Hablemos la palabra en nuestras oraciones, abramos la boca expresando fe. Solo expresemos fe, hablemos fe, cantemos fe, proclamemos fe. Por favor, crea lo que usted canta en una alabanza. Por favor, primero créalo y después cántelo.
Deje que eso llene su corazón. El corazón está estrechamente ligado al espíritu, definitivamente. Hay muchísimos más versículos en Ezequiel 36, por eso él dijo, les cambiaré el corazón de piedra por uno de carne y les renovaré su espíritu. Y luego dice, y pondré mi espíritu dentro de ustedes. El espíritu se ensancha cuando el corazón se purifica. ¿Qué purifica mi corazón? Su palabra. Su palabra es la que purifica mi corazón. Su palabra es la que debe morar en mi corazón. Del buen tesoro de mi corazón sacaré lo bueno. Entonces, más palabra, más oración me producirá más fe y a la vez más fe me producirá oraciones más poderosas. Eso es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Y si usted habla fe, ora fe, predica fe, proclama fe y otros escuchan, la fe vendrá a ellos por el oír. O sea que también es útil que otros te escuchen orar porque eso provocará fe. Entonces, esto aumenta el abanico de la dimensión evangelística. Si tú no sabes a veces qué decir o cómo decirlo para que alguien crea, provoquemos oportunidades de que ellos nos escuchen orar con fe, con audacia. Y nuestra palabra producirá fe en ellos. Y si produce fe en ellos, cierro la ecuación, ellos invocarán el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Amén y amén.